Hola a todos, qué bueno que están con nosotros, continuando en este camino del discípulo. Vamos a ver en esta oportunidad la lección número 4 que trata acerca de la oración. Les recordamos que estamos haciendo una síntesis de aquel material que usted tiene en lo que es su folleto, nivel 1, Fundamentos, en este proceso discipulado, creciendo en todo y para todos. Estas únicamente son síntesis, pero usted puede ampliarlo eso en su manual del discípulo. En la lección anterior veíamos cómo a través de la palabra de Dios nosotros podíamos tener un conocimiento mejor de Dios, su voluntad revelada en la palabra. Pero también a través de la oración nosotros podemos llegar a desarrollar una intimidad con el Señor. Nos acercamos a la palabra de Dios en la lección anterior y ahora vamos a ver cómo acercarnos al Dios de la palabra a través de la oración. Con relación a la oración hay algunos consejos que el Señor Jesucristo nos dio, principalmente en Mateo capítulo 5 al 15, en donde está el pasaje del Padre Nuestro. Y hay algunas cosas que Él nos dijo que no debemos de hacer cuando oramos. Una de ellas es la repetición de palabras o frases. En Mateo capítulo 6, versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no está en contra de que nosotros en nuestra necesidad repitamos una y otra vez la misma oración, pero lo que no aprueba son las vanas repeticiones, como la costumbre que tenían los gentiles de creer de que mientras más repetían las oraciones a sus múltiples dioses, más les iban a responder. Otra de las actitudes que no debemos de tener es pensar de que nuestra oración va a ser más eficaz por la cantidad de tiempo invertido. No es así. En absoluto el Señor está condenando el que oremos y oremos y oremos por mucho tiempo. Lo que desaprueba es la oración sin sentido y con actitudes equivocadas. Una de estas actitudes o motivaciones equivocadas es la que hacían o tenían los fariseos cuando dice en Marcos capítulo 12, versículo 40, que como pretexto, después de haber despojado a las viudas, entonces como pretexto ellas hacían largas oraciones. Así que no depende de la cantidad de tiempo invertido. Como tampoco una oración eficaz depende de la posición del cuerpo. Dios no va a dejar de escuchar una oración porque no la hagamos de rodillas o con manos levantadas o postrados en tierra. Nada de esto es incorrecto, pero más que nada lo importante es que nuestro corazón sea el que esté en una posición correcta. Una actitud que debemos de evitar al orar es la religiosidad. La oración no es únicamente para hacerla cuando nosotros estamos participando en eventos religiosos. Cuando se acerca Semana Santa, nosotros vemos que se hacen oraciones. Cuando se está en algún funeral, se hacen oraciones o rezos, como usted quiera decir, como usted le quiera llamar. Y eso no tiene valor delante de Dios, porque son repeticiones mecánicas en un contexto de religiosidad. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos a Dios en oración es tener un anhelo por Dios. Debemos de saber que la oración es lo que nos lleva a un encuentro, a una intimidad con nuestro Señor. Debe de existir en nosotros una pasión por saber que cuando vamos a la oración vamos a estar delante de Dios. Así lo expresaba el salmista en el Salmo 42, versículo 1 y 2, cuando decía, mi alma tiene sed de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así que eso es lo que nosotros debemos de entender, que cuando vamos a la oración debemos de ir con pasión por saber de que vamos a estar delante de la presencia del Señor. Ahora, hay oración personal o individual y hay oración colectiva. La oración colectiva tiene su tiempo, la oración colectiva tiene su momento, tiene su propósito. Pero si vamos a hablar de desarrollar una intimidad con Dios,
nada mejor que la oración individual, allá en lo secreto, allá en nuestro aposento, allá en nuestro cuarto. Nosotros estamos en contacto con Dios y no tenemos aquellas perturbaciones que a veces nos distraen cuando hay alguna oración colectiva. Pero también al llegar al momento de la oración, es necesario que lo hagamos con una conciencia clara. Muchas personas dicen, yo no oro al Señor porque me da vergüenza por mis pecados cometidos. Pues la palabra de Dios nos dice de que si hemos cometido algún pecado, podemos llegar delante de nuestro abogado Cristo Jesús para pedir perdón. Eso es acercarnos al Señor en oración con una conciencia esclarecida. Si usted ha cometido algún pecado, cuando llegue el Señor en oración, confiese. La confesión es muy importante para poder continuar nosotros desarrollando nuestro tiempo de oración. Ahora bien, hay algunos obstáculos al momento de orar. Uno de ellos es el orgullo. El orgulloso no escucha consejos de nadie, no acepta que se ha equivocado, siempre dice tener la razón, no oye la voz de ninguna persona que llegue a darle algún consejo. Si el orgulloso no puede escuchar la voz de nadie más que la de él mismo, ¿cómo va a escuchar la voz de Dios cuando está en oración? Por eso es que hay muchas personas soberbias, orgullosas, que pasan horas y horas y horas en oración y nada sucede en sus vidas. No hay respuesta, no hay una intimidad que se desarrolle con Dios, porque no escuchan la voz de Dios debido a su orgullo. En el Salmo capítulo 10, versículo 4 dice, el orgulloso levanta insolentemente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Si nosotros tenemos esa actitud de orgullo, debemos de saber que nuestra oración no va a ser eficaz a menos que nos acerquemos a Él en humildad. Recuerde que el Señor mira de lejos al altivo, pero mira de cerca a aquel que se humilla, como lo dice el Salmo 138, versículo 6. El otro de los obstáculos que nosotros tenemos o enfrentamos cuando oramos se debe a nuestra impaciencia. Hay quienes creen que sus oraciones no pasan del techo solamente porque Dios no les responde afirmativamente lo que ellos quieren, pero no hay tal cosa, nada más alejado de la realidad, porque Dios siempre escucha nuestra oración. Lo que sucede es que somos impacientes, no podemos esperar mucho tiempo y la palabra de Dios nos dice que debemos esperar en Él, encomendar a Dios nuestros propósitos, nuestros planes, nuestras peticiones, esperar en Él y Él hará. Así que evitemos nosotros estas barreras que son el orgullo y la impaciencia. Por último, veamos cuáles son algunas de las excusas para no orar. Hay 3 excusas que son de las más frecuentes y en las cuales se apoyan algunos creyentes para no orar, para no desarrollar una vida de oración. La primera de ellas es, estoy muy cansado. La segunda, estoy muy ocupado. O lo mismo, no tengo tiempo. Y la tercera, no tengo ganas. Pero nuestro acercamiento a Dios no depende de nuestros sentimientos, que si hoy tengo ganas o no tengo ganas, no. Nosotros tenemos que vencer y desarrollar un hábito de oración, porque la oración, la intimidad con Dios, no depende si tenemos o no tenemos ganas. También cuando nosotros decimos estoy muy cansado, un consejo práctico que se da para sobreponernos a esa barrera del cansancio es que en algún momento determinado del día, cada uno de nosotros es más activo. Quizás usted es más activo y tiene más energía al nomás levantarse. Quizás al mediodía, quizás en la noche. Es cuando usted está más activo, tiene más energía. Así que si usted se conoce a sí mismo, busque el mejor tiempo en el cual usted no esté fatigado, no esté cansado y aproveche para orar. Tampoco usted puede decir estoy muy ocupado y que por eso no ora. Siempre va a haber un tiempo en el día por medio del cual o que usted va a apartar para acercarse a Dios en oración. De tal manera de que estas excusas no son válidas. Quizás usted tiene alguna excusa personal aparte de estas 3 por las cuales no ora, pero
usted como discípulo del Señor no tiene opción. Tenemos la responsabilidad de acercarnos a Dios en oración. Y yo le aseguro que el desarrollo de una vida de oración, el hábito de una vida de oración va a fortalecerle a usted en este camino como discípulo del Señor. Le recuerdo que la próxima lección que vamos a estudiar es acerca de la fe y usted debe de memorizar Mateo capítulo 6, versículo 6, que es concerniente a la temática desarrollada hoy, que es la oración. Que el Señor los bendiga y nos vemos hasta la próxima.